Y les voy a ayudar en esta ocasión a no buscar, o más bien para para avanzar rápido, no me voy a poder detener con sus Biblias, ¿verdad? A que busquemos sus versículos. Yo voy a tratar de estarlos poniendo aquí en la pantalla, pero es necesario también que apunten, ¿verdad? Como dijimos desde la primera enseñanza, que apunten lo que vamos aprendiendo y un énfasis que yo voy a seguir marcando en el transcurso de la enseñanza. Estas enseñanzas están siendo grabadas para que el que por ahí está un poquito como que bueno y medio confuso y todavía no entiende, están ya en el canal de YouTube, los pueden buscar para que tengan un poquito mayor, ¿verdad?, de entendimiento en cuanto a lo que vamos a hablar. Esta viene siendo la tercera enseñanza de esta miniserie que gracias a Dios se le puso por nombre Volviendo a las Escrituras. Creo que cuando ustedes lo busquen en el canal de YouTube así lo pueden encontrar. Esta es la número 4 y es Volviendo a las Escrituras. Deuteronomio 28:64 dice ahí: además el Señor te dispersará entre todos los pueblos, de un extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra, y ahí servirás a otros dioses de madera, de piedra, y ni tú ni tus padres han conocido. Bueno, otra vez ya vimos cómo desde antes de entrar las 12 tribus a la tierra prometida, a la tierra de Israel, Dios Padre les dice: no se olviden de mi pacto, el pacto que les di a sus padres. Así como ninguno de sus padres, ¿se acuerdan que ya estaban a punto de entrar ahí? Ya habían pasado 40 años de dar vueltas en el desierto, y ninguna de su generación, les dice, de la generación de sus padres va a entrar. ¿Ok? Entonces, yo les pido, les está diciendo el Señor, que guarden sus leyes, sus preceptos y estatutos. Les dice: ustedes no se vayan a olvidar, generación de Josué, ¿cierto? Bueno, así que desde que antes que ellos cruzaran, Él les profetiza. Ahí tenemos en la pantalla: si no me obedecen, los voy a esparcir por todos lados de la tierra. Él les dijo: yo sé que me van a olvidar, yo sé que me van a dejar, los voy a dispersar. No me van a querer a mí, van a ir en pos de dioses ajenos, van a adorar a otros dioses, van a perder su identidad, olvidarán mis estatutos, mis enseñanzas, mis preceptos, y se olvidarán de quién soy yo. Hasta de mi nombre dice que se van a olvidar, si ustedes siguen leyendo. Pero dice también, cuando ustedes lean en sus casas Deuteronomio, ahí donde estén ustedes, ahí donde se recuerden y se humillen, ahí los traeré de nuevo a casa. De ahí los llamaré por nombre. Al sonido de la trompeta, dice que irán por los 4 puntos de la tierra, y ahí llamaré a cada una de mis ovejas de nuevo a pastizales verdes. Los que han estudiado ya tienen tiempo más andando en el camino del Señor, pueden, a lo mejor ahorita estuve mandando o hablando diferentes versículos,
¿Ok? Y aquí es donde comienza lo que yo le llamo a reconocer nuestra identidad. Y lo importante es que vamos a estudiarlo conforme a las Escrituras nada más. El Padre les da palabras de aliento, ¿verdad? Dice ahí, palabras que son proféticas a esa generación, que más que aliento parece desaliento, ¿verdad? Parece desánimo. Dice, los voy a esparcir. Uy, qué aliento, ¿no? Yo sé que esta generación se van a olvidar de mí, ¿ok? Ustedes, generación de Josué, van a ver muchas cosas tremendas, van a ver muros caer, van a ver tantas cosas, pero se van a olvidar de mí, se van a olvidar hasta de mi nombre. Y de aquí es donde salen las definiciones que a mi parecer son las más mal entendidas. Básicamente lo que les está pasando al pueblo, a las 12 tribus, antes de pasar el Jordán, que les dan las bendiciones y se les hablan las maldiciones que Dios les dijo proféticamente que iban a ser esparcidas. De aquí llegamos al concepto de ovejas perdidas. ¿Por qué? Bueno, porque solamente en toda la Biblia al pueblo de Israel se le llama ovejas. En otros pasajes podemos también ver que se le llama la esposa o la novia. Y la semana pasada ya vimos también cómo o a quienes se les llama su pueblo. Deuteronomio 29, 10 al 13. Creo que ese sí lo tengo. Sí. Dice ahí, las cabezas, estamos hablando de quién es el pueblo de Israel, Dios hablando, ¿ok? No teologías ni nada. Dice, las cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos, vuestros oficiales, todos los varones de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento, ¿ok? Para que entres en el pacto de Jehová tu Dios y en su juramento que Jehová tu Dios concierta hoy contigo, para confirmarte como su pueblo y para que Él te sea a ti por Dios. Bueno, ahí estamos, ¿ok? El pueblo de Israel, los que estaban ahí, les dice para que sean mi pueblo, ¿ok? Pasemos entonces, vayan buscando Jeremías, por favor, 50, y pasemos a esos conceptos o definiciones que se han adaptado, se han adoptado por las 41,000 denominaciones por más de 1700 años en nuestro tiempo. Cuando decimos las ovejas perdidas, ¿quiénes decimos que son? ¿Quiénes nos han enseñado o cómo se nos ha enseñado que quiénes son las ovejas perdidas? Se nos ha dicho que nosotros. ¿Sí o no? ¿Sí? O sea, no, ¿sí? ¿Se nos ha dicho que nosotros somos las ovejas perdidas? ¿Sí? ¿Cuántos se les ha enseñado eso? Levanten su mano. ¿Las ovejas? ¿Muy pocos? ¿Aquí no se les han enseñado a nadie más? ¿Sí? ¿Las ovejas perdidas acá? ¿Sí? ¿Somos las ovejas perdidas? ¿No se les han enseñado que somos las ovejas perdidas? ¿No? Bueno. Dejemos que Dios nos hable con su palabra y veamos mejor quiénes son. Jeremías 50, 17. Dice, rebaño descarriado es ¿quién? Israel. Leones lo dispersaron. Fíjense, a los grupos de animales se les ha dado un nombre cuando obviamente se forman en grupos. Por ejemplo, una bandada se le dice a un conjunto de varias aves. ¿Sí lo sabían? ¿Ok?
Manada también se le dice a un grupo de animales domésticos o salvajes, ¿verdad? De una especie. Cuando son muchos animales se dice, ahí va una manada de elefantes o qué sé yo. Rebaño, dice, según el diccionario de la Real Academia Española, dice: rebaño, conjunto o grupo de animales, en especial los animales de lana, ovejas. Les voy a leer algunas otras versiones para confirmar a qué se refiere este rebaño. La Biblia al día dice: Israel es como un rebaño descarriado, acosado por leones. La Biblia Castilla dice: oveja descarriada es Israel, como un rebaño, los leones lo espantaron. La primera Biblia en español que se tradujo en 1569 fue la llamada Biblia del Oso, por si no lo sabían. ¿Ok? Esa Biblia dice: ganado descarriado ha sido Israel. Biblia lenguaje sencillo. Israel es un pueblo que ha vivido perdido como oveja y siempre en peligro de que se lo devoren los leones. Palabra de Dios para todos dice: Israel es un rebaño descarriado, dispersado por leones. Vemos entonces cómo en Jeremías 50:17 no se está conectando directamente con la profecía de Deuteronomio 28:64. ¿Sí o no? Ovejas descarriadas. Israel, dijimos que Israel, la casa de Israel, las 10 tribus del norte, se llama después del rey Salomón. ¿Sí se acuerdan? Bueno. Así es que eso, vemos que iban a ser esparcidas. Estas ovejas, Israel, son esparcidas. Nos dijo en Deuteronomio y lo estamos confirmando en Jeremías. Miqueas 2:12, vayan buscando. Si no, aquí rápidamente se los tengo. Bueno, ese vimos el rebaño descarriado. Miqueas 2:12 dice ahí: de cierto te juntaré todo, oh Jacob, la casa del sur. Recogeré ciertamente el resto de Israel. Los reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de su aprisco. Harán estruendo por la multitud de hombres. Subirá el que abre caminos delante de ellos. Abrirán camino y pasarán la puerta y saldrán por ella. Y su rey pasará delante de ellos, y la cabeza de ellos, Jehová. La palabra que vamos a poner un poquito de atención ahí es la palabra Bosra. Esa palabra es el hebreo, aquí lo tengo, 12:23 del hebreo. Y es la palabra así como está escrita. Bosra, ¿ok? Que significa cercado o redil. ¿Ok? No se les olvide. Y si a lo mejor estamos haciendo conexiones con nuestra mente y los pasajes que ya tan por ahí tenemos. Les voy a leer este mismo versículo en otras versiones. Dice ahí, Nueva Versión Internacional: te aseguro, Jacob, que yo reuniré a todo tu pueblo. Te aseguro, Israel, que yo juntaré a tu remanente. Los congregaré como a rebaño en el aprisco, como ovejas que en medio del pastizal vagan huyendo de la gente. Dios habla hoy, el mismo versículo: sí, yo los reuniré a todos ustedes, pueblo de Jacob. Yo reuniré a los sobrevivientes de Israel. Los reuniré como ovejas en un redil, como un rebaño en medio de la pradera. Todos llegarán de ruido el lugar, llenarán de ruido el lugar. Otra versión dice: voy a reunir a todo el pueblo de Jacob, voy a recoger al pequeño resto de Israel, los juntaré como ovejas en el redil, como rebaño en el pastizal. Vemos entonces que Israel, o el reino del norte, o la casa de Israel, o la casa de Jacob,
se le llama, ¿cómo? La oveja perdida. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ezequiel 34:12. Fíjense bien cómo lo llama el profeta Ezequiel. 34:12, lo tengo en pantalla. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad, y las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las rivieras y en todos los lugares habitados del país. Biblia del lenguaje sencillo dice: así como un buen pastor va en busca de las ovejas perdidas, también yo iré en busca de mi pueblo. Lo traeré de los lugares por donde se perdió un día oscuro y lleno de nubes. Y ahí sigue. Otra versión, Nueva Biblia Latinoamericana, dice: como un pastor vela por su rebaño el día que está en medio de sus ovejas dispersas, así yo lo velaré por mis ovejas y las libraré de todos los lugares a donde fueron dispersas en un día nublado y sombrío. Estamos entonces hablando de qué. Como podemos ver, versículo con otro versículo, otro profeta, otros profetas nos dicen una y otra vez que las ovejas perdidas es una referencia directa solamente ¿a quién? Al pueblo de Israel, al reino del norte, a este que fue disperso entre ¿quién? Todas las naciones, los extremos de la tierra, dijo Deuteronomio, ¿sí o no? Es más, ni siquiera al reino de Judá, a las dos tribus o la casa de Judá, se le llama oveja perdida. Ni siquiera. Ustedes pueden buscarlo en sus casas y busquen quiénes más son las ovejas perdidas, y no van a encontrar más que solamente es a la casa de Israel a la que se le llama ovejas perdidas. ¿Ok? Con todo esto, quiero que veamos, dice ahí, Israel es el único pueblo en la Biblia llamada oveja. ¿Ok? No hay ningún otro grupo, pueblo o nación en la Biblia que se le dé esta definición. ¿Ok? Ustedes, repito, pueden buscarlos, pueden hacer todo lo que quieran en la Biblia y mirarán que solamente está definiendo a la casa de Israel. Teólogos, maestros, estudiantes bíblicos, es crítico que no tomemos las definiciones del Nuevo Testamento y las pongamos al Antiguo Testamento. Es crítico. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento no fue escrito primero, sino el Antiguo Testamento. Todos los escritores del Nuevo Testamento, su teología, sus definiciones, sus fundamentos fueron basados ¿en qué? En el Antiguo Testamento. Es más, ninguno de los escritores tenía el Nuevo Testamento así. Por eso es crítico que nosotros no tomemos definiciones del Nuevo Testamento y acomodemos por aquí, por allá y hasta acá para acomodarlos a una enseñanza. Y no malentiendan. No pongan palabras en mi boca o no piensen que yo estoy diciendo que el Nuevo Testamento no es inspirado. No, ni por acá. ¿Ok?
Lo que les quiero decir es que Pablo nunca cambió las definiciones del Antiguo Testamento. Nunca las cambió. Pablo celoso de la ley, un fariseo. ¿Ustedes creen que él pudiera o pudo haber cambiado esas definiciones y acomodarlas para cosas nuevas? ¿Ustedes creen? Celoso de la ley. Entonces aquí viene una pregunta. ¿Listos para la pregunta? ¿Sí? ¿Dónde están las ovejas perdidas de las que Dios llama ovejas perdidas? En los pasajes que vimos. ¿Dónde están? ¿Alguien sabe dónde están? ¿Alguien ya ha leído su Biblia por completo? Fíjense, amados, lo que se nos ha enseñado diciéndonos, bueno, pues ahorita andamos en la gracia, ¿verdad? Y todas esas doctrinas que fueron enseñadas de un punto donde muchos de sus maestros y teólogos se enfocaron en el Nuevo Testamento. Más aparte decíamos y vimos, comparamos muchas de sus, algunas citas de ellos, ¿verdad? De esos maestros teólogos que aparte de que no utilizaban el Antiguo Testamento como su fundamento para poner las piezas nuevas en el Nuevo Testamento y sus teologías, ellos tenían ese odio hacia los israelitas, y la semana pasada hablamos precisamente de algunos. Tenían solamente una visión muy práctica, eso sí, del Nuevo Testamento. Pero mejor vamos a la perspectiva de Dios. ¿Qué les parece? Mejor vamos a la Escritura. ¿Sí o no? ¿Les parece o no? Están durmiendo, yo creo, ¿verdad? Bueno, vayan buscando Amós 9. Ya que sabemos quiénes son las ovejas perdidas, la pregunta fue: ¿dónde están las ovejas perdidas de Israel? Y de aquí vamos a empezar a hacer conexiones. Amós 9:9. Dice ahí, lo tengo en pantalla: porque aquí yo daré mandato y zarandearé a la casa de Israel entre todas, ¿qué dice en sus versiones? Naciones. Bueno, también está conectado, sí o no, con Deuteronomio y con lo de que los demás profetas, Jeremías, Ezequiel estaba diciendo. ¿Sí recuerdan? Bueno, pero dice ahí entre las naciones, nuestra versión que tenemos. Esa palabra naciones es la palabra hebrea Goy. Aquí la tengo, 1471, que significa nación extranjera. Y esa palabra también es utilizada en el griego como étnicos, 1482. Y esa palabra griega étnicos viene de su raíz etnos, 1484, que significa raza, tribu, específicamente alguien foráneo o extranjero. ¿Saben qué dice la primer Biblia traducida al español? Dice Amós 9:9: porque he aquí yo mandaré y haré de la casa de Israel, que la casa de Israel sea zarandeada ¿entre quién? ¿Entre quién? Todos los gentiles. Todos los gentiles. ¿Dónde están las ovejas perdidas? Las tribus del norte que fueron arrastradas primeramente en el año 722 antes de Cristo, tomadas por los asirios. ¿Dónde dice la palabra que están? ¿Entre todas qué? Las naciones, entre todos los gentiles.
entre todos los goy, la palabra hebrea. De hecho, la versión 1909 dice: porque he aquí, yo mandaré y haré de que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las gentes. Fíjense la diferencia que dice la casa de Israel. La casa de Israel. Por eso yo les dije en enseñanzas pasadas que era importante que entendamos quién es la casa de Israel. Y ya les dije, son las 10 tribus que llegaron. Primeramente las 12 tribus salen de Egipto, ¿verdad? Hacen el éxodo hacia la tierra de Canaán. Las 12 tribus son llevadas por los jueces. Después los reyes, Saúl, David y Salomón. Y después de ahí, después de Salomón, por no guardar el mandamiento de Dios, los divide. ¿Se acuerdan? Bueno, ustedes lo pueden ver ahí en Crónicas, primer libro de Crónicas, y Reyes también. Entonces Dios nuestro Padre dice, por medio del profeta Amós, o más bien está siendo muy específico, ¿ok? Muy específico. ¿Con quiénes son? Con el reino del norte, que iban a ser esparcidos entre los gentiles. A lo mejor y esto vamos a ir avanzando y poquito a poquito vamos a ir haciendo más conexiones. Ezequiel 11:16, aquí lo tengo. Dice: por tanto, di, hablando el Señor, así ha dicho Jehová el Señor: aunque les he arrojado lejos entre las naciones y los he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. La primera Biblia en traducirse, la Biblia del Oso, dice: por tanto, di, así dijo el Señor Dios, aunque los he echado lejos entre los gentiles y los he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde llegaren. Y si miramos el contexto de Ezequiel, está hablando de la casa de Israel. ¿Ok? La casa de Israel, las ovejas perdidas, ¿ok?, fueron esparcidas entre los gentiles. Una cita bíblica más para estar más seguros, dice Salmos 106:47: sálvanos, Jehová, Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Otra vez la misma Biblia del Oso dice: sálvanos, Señor nuestro, y júntanos de entre los gentiles, para que tal, y ahí sigue. Todas estas evidencias que estamos viendo nos llevan a decir que las ovejas perdidas son ¿quiénes? El reino del norte, la casa de Israel. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan que otro nombre fue utilizado para la casa de Israel? Aquellos que hacen sus apuntes, ¿se acuerdan que otro nombre era casa de Israel, casa de José, y era otro nombre? Jacob o Efraín. ¿Se acuerdan? Bueno, vamos a ver que la Biblia no lo diga, para que no digan que pues, yo estoy inventando. Oseas 7:8 dice ahí: Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada, devoraron extraños su fuerza y él no lo supo, y aún canas le han cubierto y él no lo supo. Este fue otro nombre que se utilizaba también para la casa de Israel. Fueron dispersos, mezclados entre los gentiles. Y dice, se van a mezclar que ni siquiera ellos saben ni se van a dar cuenta de quiénes son.
Oseas 8:8. Dice ahí: Israel ha sido devorado, ahora está entre las naciones como vasija en que nadie se deleita. Naciones, nuevamente, en la Biblia del oso dice gentiles, la misma palabra, goy, en el hebreo. También hay otros libros seculares donde nos dan una referencia similar a la de la palabra. Y se las voy a mencionar para que veamos que también los de afuera piensan lo mismo. Libros seculares, uno dice: las 10 tribus fueron tomadas y esparcidas por todo Asiria. Otro libro dice: con el tiempo, las tribus del norte se asimilaron entre las naciones y se hicieron como los gentiles, Goim. Entonces las ovejas perdidas, fíjense, las ovejas perdidas conocían su identidad cuando estaban entre los gentiles. Ellos decían: yo vengo de la tribu de Dan, yo vengo de la tribu de Neftalí, yo vengo de Manasés. Pero con el tiempo se fueron haciendo indistinguibles, tanto en palabra como hablaban y en sus hechos. ¿Por qué? Porque se fueron mezclando entre los gentiles paganos. En otras palabras, conocían su genealogía, conocían de dónde venían, pero se comportaban, hablaban, se vestían, hacían rituales como los que no conocen de Dios. Se iban con los griegos y los griegos decían: no, pues no había distinción entre ellos. El griego podía decir: no, pues este es griego, mi paisano, mi amigo, mi hermano. Pero los esparcidos sí sabían quiénes eran, de dónde venían. Y esto es súper importante que lo tengamos también en la mente. ¿Por qué? Porque en los tiempos del Nuevo Testamento, la mayoría del reino del norte todavía también sabía de qué tribu permanecía. A pesar de que vivían en otras naciones. Pero Israel en ese tiempo del Nuevo Testamento no permitía que alguno de las 10 tribus se allegara a ellos sin que se convirtieran al judaísmo de aquel tiempo, a sus tradiciones, a sus leyes. Así es que en el tiempo del Nuevo Testamento, en el tiempo de Jesús, en el tiempo de Pablo, en el tiempo del Nuevo Testamento, todas las ovejas que andaban por todos lados, las ovejas perdidas, cuando querían regresar, se tenían que convertir a las 2 tribus. Y si ustedes han leído Reyes y Crónicas, pueden ver que entre ellos siempre se peleaban. Eran como el agua y el aceite. Era más fácil que una persona que no conociera de Dios, que no pertenecía de ninguna de esas tribus, se convirtiera al judaísmo que uno de las 10 tribus. ¿Ok? Así es que entonces, fíjense, hay un historiador judío que murió en el año 101 de nuestra era, o sea, después de Cristo. Él dijo: hay 2 tribus en Asia y en Europa sujetas a los romanos, mientras que las otras 10 están más allá del Éufrates. ¿Se acuerdan dónde está el Éufrates? Por allá, por ahorita, por Pakistán, por allá, lejos. Pakistán, no, ya está allá. Bueno, dice: y son una multitud inmensa. Un judío erudito, es lo que dice. Y en su libro lo pueden ustedes buscar, se llama Antigüedades de los Judíos, capítulo 5, libro 11.
¿Qué decimos con esto? Yo sé que ahorita estamos así como ovejas y ¿qué está pasando? Tal vez en la próxima, ahorita vamos a ir descubriendo, es necesario que aprendamos esto para que vean y regresemos nuevamente solo a las Escrituras. ¿Ok? Entonces, ¿qué decimos con todo esto? Que el Israel del primer siglo estaba compuesto solamente por Judá. Por eso es que hasta el día de hoy, cuando decimos Israel, son solamente las dos tribus que regresaron. ¿Ok? Por eso es que para los tiempos de Jesús, cuando escribieron el Nuevo Testamento, los que formaban Israel eran judíos de la casa de Judá. No había, les repito, no había ninguno de la tribu de Neftalí, no había ninguno de esos. Inclusive Pablo, él dice en Romanos 11, no lo busquen, y en Filipenses, dice, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Judá y Benjamín. Fíjense. Hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo. Estas dos tribus eran compuestas por el pueblo de Israel en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Fíjense, otros eruditos judíos, los cautivos de Israel, dice, los cautivos de Israel esparcidos más allá del Éufrates no regresaron en conjunto a Israel junto con sus hermanos los cautivos de Judá. Ya les dije, Reino del Norte, 10 tribus, fue primero llevada en el año 722 y en el año 528 las 2 tribus restantes fueron llevadas a Babilonia. Unos a Asiria y otros a Babilonia. ¿Ok? Hay muchos rabinos ahorita en el pueblo judío, se les ha enseñado, o más bien se les enseña, de que las 10 tribus ya están con ellos, ya son parte de ellos. Si ustedes preguntan a un judío que no sea tan metido, porque solamente los eruditos, los maestros, los rabinos saben y conocen esta verdad. ¿Por qué se los digo? Porque hay rabinos ortodoxos, o judíos más bien ortodoxos, que ellos oran 3 veces al día para que regresen las demás naciones que no han vuelto. ¿Ok? En el libro inclusive de los judíos, un libro sagrado que ellos tienen, el Mishnah, déjenles cito algo que dicen 2 judíos muy reconocidos, también muy eruditos. Dice uno de ellos, el rabino Akiva ben Losef, se llama: las 10 tribus no volverán, ya que se dice, y los echó en tierra, así como el día se va y no vuelve, así ellos se fueron y no volverán. Termina con su cita. Es claro, no van a volver. Fíjense. Hay otro rabino que se llama Eliezer, y él dice, como este día, cuando el día se oscurece y luego vuelve a la luz, así también las 10 tribus, aún cuando se oscureció para ellos, así también volverá la luz para ellos. Él lo cita en su Talmud babilónico. ¿Qué podemos sacar de esto? Que ninguna de las tribus ha regresado. Así. Es más, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel dice: el exilio a Babilonia, que siguió a la destrucción del primer templo en el año 586, marcó el inicio de la primera diáspora. Y después vamos a ver qué significa diáspora, de primera diáspora judía. O sea que ellos, el Ministerio de Relaciones Exteriores, no toma en cuenta el regreso de las tribus del norte. Me van a decir, ¿esto qué tiene que ver con todo esto? ¿Yo qué? ¿Por qué tenemos que estar viendo esto? ¿Para qué? En realidad,
no nos importa, podemos decir. Pero a los judíos no saben, muchos de ellos no saben esto. Y esto es de suma importancia, porque lo vamos a ver en la próxima clase con mayor detalle. Regresemos a la Biblia. Vayan buscando. Primera de Pedro. Vamos a acabar. Antes de leer el pasaje de Primera de Pedro 1:1, déjenme hacerles una pregunta. ¿Por qué creen o por qué los gentiles paganos de aquel tiempo, del Nuevo Testamento, que odiaban a los judíos, por qué tan fácilmente aceptaron a un Mesías judío? ¿Por qué creen? Pues a lo mejor versículos se le pasaron en su mente. Si viajamos al tiempo, en el tiempo del Nuevo Testamento, vemos cómo Pablo sale a predicar. ¿Sí? Sale y está predicando en varias ciudades a donde él estuvo. Esas ciudades eran paganas, ¿sí o no? Muchas de esas personas estaban acostumbrados a hacer ritos, ¿verdad? Inclusive a sus placeres que los hacían como ritos para sus dioses. La semana pasada o la semana antepasada hablamos de esto. Muchas de esas, en esas ciudades donde Pablo caminaba e iba y exponía el evangelio, él entraba y muchos de ellos adoraban a Astoret, que lo vimos también, adoraban al dios Sol, ¿verdad? A los Baales, a Astarte, a Artemisa y cada una de esas naciones. Yo les dije, esas naciones tenían tantos dioses, no necesitaban a un dios más. No. Y mucho menos querían tener a un solo Dios. Pues no, tampoco. Esa no era su costumbre. ¿Por qué ellos recibieron fácilmente el evangelio? ¿Quieren saber por qué? ¿Por qué muchos se convertían cuando Pablo les hablaba, cuando Juan les hablaba? ¿Quieren saber por qué? Porque eran israelitas gentiles. ¿Quieren verlo en la palabra? Primera de Pedro 1:1. Dice ahí: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Pedro, desde el comienzo de esta carta, le escribe a un grupo de personas, las cuales Pedro utiliza una definición: expatriados y dispersos. Él no está inventando una nueva definición. Él no usa una terminología del Antiguo Testamento para cosa nueva en su Nuevo Testamento. Él, como conocedor de la historia del pueblo de Israel, dice expatriados. Palabra expatriados es la palabra parepidemos. Pidamos.
que significa extranjero junto. Significa residente, extranjero residente, expatriado o peregrino. Y dispersión, yo les dije que íbamos a verlo ahorita, es la palabra 1223 del griego y es diáspora, que significa dispersión. Específicamente y concretamente israelita. Así es que la palabra dispersos viene de la profecía desde Deuteronomio 28. Y recorremos todo el Antiguo Testamento para decir que son los del reino del norte. ¿Sí? ¿Estamos? Así es que en el tiempo de Pedro, cuando escribe, le escribe a esas ovejas esparcidas. ¿Sabían que solamente hay un pueblo en toda la Biblia que se le llaman los escogidos? ¿Sabían? ¿Sabe quiénes son? Lo vimos en Deuteronomio 29:13. No lo tengo, pero ustedes lo pueden buscar, 29:13. Hablamos del pueblo que estaba ahí para pasar al otro lado del río Jordán. Les dice Dios quiénes son su pueblo. ¿Ok? Ahora, yo sé que a lo mejor esto pues nos va a incomodar, pero déjenme terminar. Por cientos de años se ha hablado sobre una doctrina de elección. Que si Armino, que si Calvino, que si Pablo, que si esto, que si... Y la pelea sigue hasta el día de hoy. Amados, la doctrina de elección y de predestinación es bien simple. Solo si regresamos al Antiguo Testamento y sus definiciones. ¿Quieren saber cómo es? Dios elige a su pueblo, Deuteronomio, ¿ok?, para obedecerle, para glorificarle, para adorarle, ¿ok? El pueblo desobedece, los dispersa en los extremos de la tierra y los predestina para que regresen. Esa es la definición de la predestinación que hablamos en el Nuevo Testamento, que fue sacado del Antiguo Testamento nada más. Nada más. No de teologías que han sido arrastradas y enseñadas por muchos hombres, y que en cada punto y que en cada lado tienen sus debilidades. Por eso es que hay unos que no, pues que sí, y hay otros, no, pues es que no. Pero cuando dejamos que solo la palabra de Dios y sus definiciones nos enseñen, podremos entenderlo mejor. Si profundizamos en la verdad de las escrituras originales, hebreas, palabras griegas, palabras y definiciones que fueron nuevamente sacados solamente del Antiguo Testamento y que Pablo utiliza, Pedro utiliza, Juan utiliza y nuestro Señor Jesucristo utiliza en el Nuevo Testamento, cuando ninguno de ellos tenía el Nuevo Testamento.
Desde Génesis. Las 12 tribus. Hasta el Apocalipsis. Los 144,000, 12,000 de cada tribu. A esos son a los que llama por nombre. Él los llama por su nombre. Y no nuestra teología, en la cual nosotros decimos que nos llama a nosotros las ovejas perdidas, que cuando nosotros utilizamos nombres raros a veces para ponernos, ahorita un nombre raro, Huitzilopochtli. Decimos que Dios llamó a Huitzilopochtli una oveja perdida para acomodarlo en mi teología. ¿Qué tiene más sustento bíblico? No me respondan. En sus corazones, respóndanle a Dios. ¿Qué tiene más sustento bíblico? Aquel que llama por nombre a las que conoce de las 12 tribus, o nuestras teologías.